Radio San Giovanni presenta el programa Voces Médicas, cuidando tu salud de alma y cuerpo. Bienvenidos a un nuevo programa de Voces Médicas. Yo soy Henry Pinela. El día de hoy, por fin, me acompaña la doctora Priscila. Estuvo ausente por algunos programas, pero estamos aquí para el día de hoy conversar de un tema que es muy importante, sobre todo para poder conocer en la parte médica y en la parte también de los pacientes, por qué vienen a la consulta cuando nos manifiestan dolor de pecho, Priscila. Ay, sí, la verdad que gusto, doctor Henry, volver al programa Voces Médicas. Siempre es un placer poderlas acompañar. Me parece muy interesante el tema del dolor en el pecho o dolor torácico, porque es una de las causas más comunes que llegan a la emergencia. Usted, doctor, ha visto más que nada en la parte hospitalaria cuántos pacientes llegan porque, doctor, me duele mucho el pecho. Así es, sobre todo porque la causa principal, creo que de la mayoría de las consultas es el dolor. Cualquier tipo de dolor a la persona, al paciente que lo está sufriendo, lo lleva a una sala de emergencias o lo lleva a pedir una consulta en la parte privada, en la parte particular o incluso en la parte de salud pública. El dolor es... Bueno, ¿a quién le gusta estar con dolor? Bueno, creo que nadie aguantaría un dolor mucho tiempo. A veces el dolor me lleva porque es muy intenso y me tiene que llevar a la emergencia, o un dolor que empieza a ser pequeño pero se vuelve molestoso y ya, en verdad, doctor, no aguanto el dolor, tengo meses con dolor en el pecho y ya estoy preocupada. La verdad es que casi siempre pienso que es mi corazón. Yo creo que eso es lo primero que pasa por la mente cuando un paciente tiene dolor en el pecho. Exactamente, ya es un dolor que ya lo viene cronificando hace mucho tiempo, probablemente ha estado tomando medicamentos, probablemente ha estado haciendo recomendaciones a otras personas, y lo primero que se piensa es que cuando le duele el pecho es un dolor de origen cardíaco. Es lo primero que llama la atención, a pesar de que nosotros como médicos podemos diferenciar al momento de la semiología, o sea, al momento que vemos llegar al paciente, al momento que lo observamos, si es que ese dolor en realidad es un dolor emergente porque está teniendo un problema cardíaco. El paciente es lo primero que piensa, lo primero que sospecha, y es por eso que lo lleva a la consulta y lo manifiesta el médico. Pero tenemos características especiales para poder diferenciar si es que es un dolor de origen cardíaco o un dolor en cualquier otra parte o cualquier otra estructura anatómica que tengamos en el tórax. Así, por ejemplo, tenemos dolores, aparte del origen cardíaco, tenemos dolores que vienen ya de la parte respiratoria, un dolor tipo pleurítico. Que es del pulmón. Exactamente, dolor de cualquier órgano que tengamos dentro del mediastino, una esofagitis o un reflujo gastroesofágico que también puede producir otros tipos de dolores. Tenemos dolores neuropáticos, dolores musculares por contracturas musculares, tenemos en las mujeres, dolores de la glándula mamaria, eso es correcto. Bueno, hay dolores que son ya mucho más agudos, dolores que, por ejemplo, ya llevan a una sala de emergencias, un tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, que nos puede eso ya es un cuadro muy alarmante, es un cuadro que no lo vemos en la consulta, es un cuadro que el paciente, por la gravedad de la sintomatología que presenta, va directamente a una sala de emergencias. Otra causa que también podemos ponerle en los primeros lugares, los cuadros de ansiedad. Que también se descartan, ¿no? Uno descarta todo lo orgánico primero, vemos. Entonces, todas estas, bueno, y estas son las que podemos nombrar, que son de las principales. Hay muchas otras causas que pueden provocar dolor de tórax, dolor de pecho, pero hacemos esta listita para que ustedes puedan tener en cuenta que no solamente tiene que ser un dolor en el pecho, un dolor de origen cardíaco, Priscila. Así es, como usted decía, doctor Henry, es muy importante recordar que en el tórax, en nuestro pecho, tenemos varios órganos, como bien explicó. Entonces, no solamente todo es corazón, hay otros órganos digestivos, el esófago, las glándulas mamarias en mujeres, hay músculos. Acuérdense que el tórax o el pecho tiene una red, es una caja. Literalmente es una caja que tiene hueso y tiene músculo. Entonces, a veces hacemos hasta un mal movimiento. Justo le comentaba al otro tras cámaras, a veces incluso vamos a hacer compras. Me voy al comisariato y quiero comprar un poco de cosas y no quiero llevar el carrito, sino que quiero cargar todo. Cargo todo rapidito al carro, meto, levanto, hice ahí un mal movimiento, ya no sentí nada. Me voy manejando, llego a mi casa, me empieza a doler el pecho, me empieza a doler aquí adelante. Y empiezo a pensar, ¿qué será el corazón? Porque siento como que no puedo respirar bien. Voy, entonces ya llamo a mi doctor y le digo, doctor, ya tengo un dolor fuerte, siento que es mi corazón, por favor, atiéndame. Entonces llegan a la consulta,
revisamos, escuchamos. Nosotros tenemos que en consulta ocultar su corazón, es una de las primeras cosas que hay que hacer, si bien es cierto. Pero si yo escucho que todo está bien, incluso me hago mi electrocardiograma, porque a veces debo realizarlo dependiendo de la intensidad del dolor y la edad del paciente, y veo que todo está normal, empiezo a tocar la caja torácica, pues parte del examen físico. Por eso es que este discernimiento, esta capacidad de diferenciar lo hace un médico, no lo hace a veces el familiar o lo hace algún conocido, esto lo hace un médico preparado que sabe diferenciar los síntomas. Entonces cuando voy tocando, empiezo a poner mis dedos entre cada una de nuestras costillas y empiezo a tener los músculos entre cada costilla que se llaman músculos intercostales y ¡pum! Siento un dolor. ¡Ay, doctor, me dobla el dolor! No me aplaste allí. ¿Qué pasó? Tenía un dolor de tipo muscular. Entonces, por más que parecía que era el corazón, que ya se iba, que llamaba a toda la familia a hacer el testamento, no era un tema del corazón, no es que ya iba a morir, sino que había un mal movimiento, generó una inflamación y esto genera lo que se conoce técnicamente como una costocondritis o una inflamación de la parte osteoarticular, de más que nada la parte de la capa de las fibras musculares entre las costillas, que genera un dolor a veces muy intenso. Hay pacientes que dicen, doctor, a veces cuando respiro, siento como que se me corta la respiración del dolor, y están súper adoloridos y en verdad en ellos hay que manejar diferentes tipos de tratamientos, no solamente analgésicos, sino también con una cosa de temperatura, el calor ayuda mucho y el músculo se va relajando y ¡ay, ya me sentí bien! Entonces ya regresa la semana, viste que no era el corazón, si hubiera sido el corazón, no llegábamos a mañana. Lo que pasa es que también el dolor de pecho muchas veces dentro de todas las causas que tenemos van a compartir características que nos van a recordar, bueno, al paciente le van a recordar que es algo mucho más grave, por ende eso también le puede despertar un cuadro de ansiedad y pueden tener incluso un cuadro combinado. Exacto. ¿Okay? Tenemos también un dolor que puede compartir características de origen cardíaco, el dolor del pecho, pero que se causa por un reflujo. Cuando hay un retorno de contenido gástrico hacia el esófago, produce un dolor quemante. Y como tenemos al corazón justo de vecino al esófago, va a provocar un dolor que le puede estar recordando a que tenga algo en el corazón. El dolor se le puede ir hasta el maxilar inferior, al cuello, mandíbula. Se puede ir al hombro, incluso le puede ir al brazo izquierdo y el paciente automáticamente... Me estoy infartando. Correcto, va a pensar, es mi corazón. Y el reflujo no es que tiene una edad específica para presentarse, se puede presentar en pacientes jóvenes o se puede presentar en pacientes bastante adultos mayores e incluso que tienen enfermedades, diabetes, hipertensión o alguna entidad ya cardíaca diagnosticada y le puede confundir y le puede hacer asustar cuando en realidad es un reflujo. Entonces las características se pueden compartir, pero ¿qué es lo que tiene que saber el paciente? El paciente tiene que conocer más o menos qué fue lo que le causó ese dolor, en qué horario se presentó el dolor. Si el paciente no lo conoce y va a la consulta, nosotros le enseñamos al paciente o tratamos de educarle en lo más que podamos. Claro, para eso estamos. Exactamente, le educamos y le explicamos cuáles son las diferencias entre un tipo de dolor y el otro tipo de dolor. Nosotros investigamos en la consulta sobre los tiempos del dolor. ¿Cuándo se presenta exactamente? ¿En qué momento del día se presentó? ¿Con qué características se presentó? Si vino antes de comer, si vino después de comer o no tuvo relación con la ingesta. En el horario, si es un dolor que se presenta en la mañana, primera hora del día o incluso en la madrugada, 4 o 5 de la mañana, o si se presentó en el transcurso del día, si se presenta cuando se agacha, si se presenta cuando está mucho tiempo parado, mucho tiempo recogiendo algo o cargando algo con mucho peso. Si está utilizando cinturón muy ajustado o el pantalón muy ajustado o la ropita muy ajustada, independientemente de que sea varón o sea mujer. ¿Qué tipo de alimentos está ingiriendo? ¿Qué cantidad de alimentos ha ingerido? O sea, es una serie de preguntas que nosotros hacemos e incluso preguntamos si le ha pasado antes, ¿qué medicamento ha tomado? ¿Ha sentido alivio? ¿Sintió mejoría? ¿O no se modificó con el reposo? ¿O se modificó con alguna medicación? Entonces son todas estas cosas que al momento que el paciente llega a la consulta nosotros le educamos y le ayudamos a identificar, no solamente para que conozca el motivo de su consulta en ese momento, sino que para que sepa para sí mismo o para dentro de su núcleo familiar
poder saber, ¿sabes qué? Esto probablemente te lo generó lo que comiste, o no, ¿sabes qué? Mira, ve, ese dolor está medio raro, Anda mejor a la vamos emergencia. directamente a la consulta, no estás tomando nada, porque ocurre también, Priscila, que pacientes que tienen dolores crónicos, o mejor dicho, también que se cronifican por la automedicación, están tomando continuamente medicina, sobre todo medicamentos que son nocivos para la mucosa gástrica, hablando en general de los AINES, que son están que ibuprofeno. tomando a cada rato este tipo de medicamentos, ya se van lesionando el estómago, entonces luego, después de unos meses, van a presentar un dolor nuevo, y ya están con el dolor crónico, que como estabas comentando tú, un paciente que debutó con un dolor muscular y como sintió alivio, pero no recibió una valoración y no ha recibido un diagnóstico un diagnóstico ya específico y un tratamiento específico, está cronificando su enfermedad, y al automedicarse con otro tipo de medicamentos ya está provocando un daño en el estómago, ya viene otro problema con más otra sintomatología. Que puede debutar otra vez en dolor, pero por otro origen. Exactamente, ya estamos hablando, ya nos estamos apartándonos un poco del tema de dolor torácico, comenzamos ya con una de las causas de dolor abdominal. Así es. Y justamente estaba recordando que hay pacientes que, bueno, como no conocen el tema anatómico, que ese es el fuerte de nosotros acá los médicos, es que justamente en la anatomía, como bien explicaba el doctor Henry, tenemos a veces, aparte de la caja de tórax que yo explicaba, tenemos por delante el esófago, y está detrás de este huesito que es el esternón. Creo que todos conocemos que el esternón es el huesito que está en la mitad, que cuando uno dice mea culpa, se golpea, que está en la parte central. Y justamente es este huesito donde detrás de él está el esófago. Entonces, ¿qué pasa? Pacientes jóvenes que tienen alimentación con comida rápida, que toman energizantes, que abusan del café, de un momento a otro vienen, ¡pum!, un dolor detrás. Doctor, es que siento un dolor que me aprieta y como que me aprieta y como que me estuvieran ahorcando. Siento como que no puedo respirar. Entonces, enseguida dicen, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿El corazón? ¿Un infarto? O sea, a eso íbamos, ¿no? Hay pacientes jóvenes que tienen molestias de reflujo, que en este caso el esófago se inflamó, que se conoce técnicamente como esofagitis, y la esofagitis genera un dolor opresivo, porque recordemos que es un músculo. El esófago es un tubo muscular que también tiene contracciones, y cuando está inflamado puede generar contracciones dolorosas que generan un dolor que es un dolor sordo, no es un dolor como que, ay, siento un cólico, no, siento un dolor difuso, raro en todo, como que me aprieta, y eso da la sensación de que no pueden respirar. Entonces hay dolores que realmente limitan la respiración y dolores que no limitan la respiración. Como bien explicaba el doctor también, hay dolores de origen pulmonar o respiratorio, que en sí no es el pulmón no va a doler la capa externa llamada pleura, que cuando hay un proceso infeccioso se empieza a llenar de un líquido, que el líquido le inflama y genera dolor al rozar contra la caja de tórax que estábamos explicando que tenemos. Eso se conoce como pleuritis. Entonces hay enfermedades respiratorias, digamos ya cuadros neumónicos específicamente, donde ya la bacteria llegó al pulmón, no el bronquio, el pulmón, y generan dolor acompañado de dificultad respiratoria. Entonces, un médico ya conoce desde que entra el paciente. Vemos un paciente que esté pálido, sudoroso, labios moraditos, uñas medias moraditas, que dice, y viene encorvadito, y me dice, doctor, es que me duele mucho el pecho. Lo primero que pienso, que hagamos un electrocardiograma, sea la edad de 40, 50, hago un electrocardiograma para descartar que no sea un espasmo de las arterias coronarias, que es la famosa enfermedad de los infartos. Y si veo que ese electrocardiograma está normal y no me sale en el electrocardiograma que también puedo ver la enfermedad de la pleura, que salen unos signos específicos, que son las pericarditis, que normalmente enfermedad pulmonar que comprometa la pleura puede también comprometer la capa externa del corazón, y también se lo ve en el electrocardiograma. Y también descarto, si veo que todo está bien, ok, respiratorio, radiografía de tórax. Yo veo, ahí dice el paciente, ok, señor, usted tiene un cuadro neumónico, tiene que ingresarse y su tratamiento debe ser hospitalario. En cambio, si encontré algo importante en corazón, bueno, enseguida el señor lo manejo. ¿Y qué pasa con los jóvenes que llegan y no sale nada? Nada en radiografía, nada en electro. Empiezo a hacer mi anamnesis, mi entrevista con el paciente, y me empieza a contar, no, doctor, la verdad es que he tenido 2 semanas sobresaturado de trabajo, no descanso, tomo mucho café, tengo que cumplir muchas metas, y colapsa, ¡pac!, el punto de quiebre.
ese paciente, gracias a Dios, no tiene nada orgánico, pero tiene sintomatología importante que nos lleva a entender que es un paciente con un cuadro de ansiedad o de depresión que genera realmente el dolor. Entonces nosotros no vamos a menospreciar el síntoma, realmente creemos que el paciente cursa por un cuadro doloroso, pero lo tranquilizamos al explicarle que no se va a morir, que no, ahorita no son sus últimos días, que no tiene que dejar el testamento de llamar a la familia, sino más bien tomar un medicamento que en ese momento va a ayudar a que regrese a la normalidad las sustancias cerebrales y calmen el cuadro de ansiedad y depresión y tenga un manejo paralelo con las especialidades pertinentes, que en este caso son psicología, psiquiatría, dependiendo de la intensidad. Y saber que nosotros siempre vamos a manejar en todo lo que es dolor, lo que se llama una escala. O sea, nosotros vamos a ponerle un número a tu dolor. Nosotros no vamos a decir, ay, me duele mucho, me duele poco. No, nosotros los médicos manejamos el dolor en una escala del 1 al 10. Esta escala se llama escala de EVA, que bueno, puede ser relevante o no para quienes nos escuchan, pero es importante saber que yo a todo dolor le voy a dar un número. Entonces me llega la emergencia y yo te pregunto, me invento, Henry, dime, ¿qué tanto te duele? Del 1 al 10. 5 es un dolor que soportas y 10 te desmayas del dolor. ¿Qué número le das a tu dolor? 10. Entonces, si yo doy un 10 y lo veo pálido, sudoroso, digo, bueno, en verdad es un 10. Pero si lo veo como ahorita, digo, ay, paciente exagerado. Ya voy a hacerle el electro. Es que ahí también entra la parte del umbral del dolor. El umbral del dolor. Hay pacientes que toleran mucho el dolor, hay pacientes que lo toleran muy poco, y yo soy testigo de eso. Exacto, sí. No sé si para bien o para mal, pero los hombres en general umbral tienen un umbral del dolor un más poco bajo. bajito en relación a las mujeres, y Sí. yo lo digo por trabajar en hospital y por recibir a los pacientes de un postquirúrgico. Ujú. Pacientes que han sido sometidos a una osteosíntesis de clavículo, una osteosíntesis de radicúbito o de cualquier hueso, el varón tiende a tener más dolor que una mujer. Ujú. Y hay que medicarle, De ¿verdad? acuerdo. Quizás hay que agregarle algo más a la analgesia que ya viene indicado por traumatología, o por cirugía general, o por el cardiotorácico, o por el cirujano que ya le intervino. Hay que darle un poquito más de analgesia, ¿verdad? Hay que colocarle quizás una bombita de tramadol. Eso, una terapia del dolor. Porque el umbral del dolor en los varones sí tiende a ser menor que en las mujeres. Y no es porque yo tenga un hagan. estudio, es O porque por sean. observación, es Exacto. por experiencia, por trabajar en hospital. El umbral del dolor también tiene muchísimo que ver al momento de que valoramos una de las causas del dolor torácico. Exacto, justamente como decíamos, no vamos a menospreciar el dolor del paciente. El paciente siempre debe ser, uno como médico debe creer que el paciente me dice me duele tanto. Ahora, en base a todos los estudios que yo debo hacer, debo descartar el origen. Ahora, que un paciente tenga dolor, como decíamos, por ejemplo, por ansiedad, que fue el cuadro que explicábamos, no significa que no le va a doler. O sea, sí va a tener dolor y debe ser tratado y ser aliviado su dolor, pero el manejo de su causa va a ser distinta. Por lo tanto, en pacientes de acuerdo a su umbral de dolor será medicado, ya que como hemos visto en otros programas, la idea es que el paciente no se automedique. Siempre es el médico de cabecera y a veces junto con la especialidad donde se debe manejar el tema de qué medicamento usar para calmar el dolor. Priscila, ahí viene algo también importante. Estás conversando de que el paciente te está diciendo que le duele. ¿Ok? Y obviamente, pues nosotros tenemos que identificar, ¿es un dolor orgánico o si es algo funcional? Así es. Porque muchas veces, si estamos hablando de la parte de ansiedad, nosotros como seres humanos muchas veces podemos somatizar. No, exacto. ¿Ok? Exacto. Podemos somatizar algún evento que nos esté pasando dentro del contexto de lo que estamos hablando de la parte de ansiedad. No hay un dolor que lo podamos explicar físicamente porque hacemos un examen físico y no se desencadena dolor, pero el paciente continúa manifestando que le duele o en cierta parte del cuerpo o le duele en varias partes del cuerpo. Normalmente no es tan fácil poder decir, usted está somatizando, así que vaya directamente a psicología o vaya directamente a psiquiatría. Porque hay que ser muy fino para eso. Sobre todo hay que ser muy delicado en decirle al paciente, a usted no le duele nada. O sea, y lamentablemente eso se ve mucho. Ocurre mucho porque yo he recibido muchos pacientes que me dicen que han sido valorados, pero que me dicen, no, a usted no le duele nada, y lo mandan a la casa. Dicen, no tiene nada, no se haga, váyase a su casa. Exactamente, y lo mandan con una medicación que en realidad no es la adecuada,
aunque Así también es. tiene muchísimo que ver el tiempo de la valoración en la consulta. Es muy Exacto. diferente valorar a un paciente en 15 20 minutos a como lo hacemos nosotros en nuestra consulta privada, que valoramos un paciente de 1 hora, hora y media. Ujú. Entonces podemos tener un poco más de tiempo en obtener información y podemos llegar a una conclusión un poco quizás hasta más certera. Más No sé, finita porque hay eso más no, tiempo para poderlo correcto, no, evaluar. no sé si estoy utilizando la palabra adecuada como para no ofender a nadie, Ujú. pero el tiempo sí tiene muchísimo que ver en lo que nos tomamos para valorar al paciente. Incluso el paciente en 15 minutos puede que no se abra por completo frente al médico que le está valorando y le tome más tiempo en ganarse la confianza del médico y poder expresar en realidad qué es lo que siente para nosotros comenzar a atar cabos. Porque Ujú. una cosa es la valoración física, palpamos, auscultamos, movemos brazos, piernas y no desencadenamos nada, pero el paciente dice, no, pero es que ahí me duele. Ujú. Entonces la Exacto. parte psicológica llega a somatizar. ¿Qué significa somatizar? A que se Sus emociones produce algo físicamente en el cuerpo, pero no hay ningún órgano, ninguna dañado. parte anatómica Exacto. que esté con un daño que pueda manifestarse en forma de dolor. Ahora vámonos con los dolores que tienen el nombre más raro, el dolor neuropático. Por ejemplo, hay pacientes que ya sus órganos internos, corazón, esófago, pulmón, están sanitos, pero dicen, doctor, me duele el pecho. O sea, ¿es un dolor que te comprime o un dolor que te afecta? No, siento el dolor acá encima. Entonces, ¿qué está pasando? Yo entro, reviso, por eso el examen físico es importante. No solamente voy a auscultar, voy a revisar incluso la piel. Hay enfermedades como el herpes zóster que generan bombitas de manera lineal en el tórax, normalmente en la parte de los costados hacia atrás, que se llama infección por herpes zóster, que genera inflamación del nervio. Este nervio que estamos hablando como cablecito que lleva la sensibilidad a la superficie de la piel se inflama y estas bombitas deben ser tratadas con un medicamento específico antiviral y otros medicamentos para el dolor porque el dolor es muy intenso. Decimos que el paciente refiere dolor como si lo estuvieran quemando con aceite hirviendo. Hay hincón, hay picor y al mismo tiempo hay molestias. Entonces el paciente, incluso habiendo pasado su cuadro florido de herpes, ya se trató, las bombitas desaparecieron, todo bien, puede haber una inflamación persistente en ese nervio que se conoce como un dolor neuropático. O sea, el nervio quedó inflamado, lesionado, como dicen los pacientes, sentido. Entonces ocurre que ese dolor se puede reactivar, incluso sin tener bombitas, porque el nervio quedó medio, así como decían los pacientes. Entonces, es verdad. Y ese dolor neuropático es molestoso. Y dice, pero doctor, yo voy y no tengo nada. Ok, tranquilo. Tu dolor se debe a que el nervio está inflamado y tenemos cómo tratarlo. Entonces, a eso voy. El tiempo de escuchar al paciente. Porque si tú vas a veces a una atención rápida, te revisan, te hacen estudios, y no te salió nada, te revisan a simple vista, no tiene bombitas, ok. Pero si tú tomas el tiempo de saber que ese paciente tuvo un herpes zóster hace 3 meses y tal vez la cicatriz no se note mucho, entonces no puedes darte cuenta que tiene una neuritis, o sea, tiene inflamación. Y eso se puede manejar, entonces, porque todo dolor crónico afecta en la parte psicoemocional del paciente. Entonces, un paciente que venía con una neuritis por herpes zóster a los 3, 6 meses, al año, puede regresar con un dolor de origen neuromuscular, por ejemplo, contracturas también de la parte torácica, por ejemplo, en la fibromialgia, que es una parte que combina ansiedad, depresión con dolor muscular afectado por una cronicidad no tratada a tiempo. Y mira que estábamos hablando también, ya que se unió la parte de ansiedad con varios tipos de dolores, uniendo la ansiedad con la aparición de un herpes zóster, una neuropatía por herpes. Hace poco salió un artículo que leí en internet sobre que hay una alta incidencia actualmente de herpes, pero lo estaban asociando al calor. Exacto. La temperatura ambiental. O sea, yo no quiero ofender a nadie, ¿verdad? Pero las causas de la aparición del herpes zóster son conocidas desde hace muchísimo tiempo. O sea, ahorita no vamos a estar cambiando cuál es el origen de por qué aparece el Descubrir herpes el agua zóster. tibia. Sí, o sea, ahorita no nos vamos a poner a hacer eso como para poner un titular en un diario para decir que es porque por el calor. No, en realidad no. Si una persona tuvo varicela en el transcurso de su vida, en la infancia, ¿verdad? O en la adolescencia, en cualquier momento de su vida, es un virus el que causa la infección por la varicela zóster. El detalle está en que el virus jamás deja el cuerpo, o sea, el virus va a comenzar a vivir En tus dentro de ganglios. nosotros en simbiosis, vamos a vivir
tú no me fastidias, no te fastidio, Si yo no te estamos molesto, tú no me tranquilos, lo molestas. dejas aquí. Pero Es verdad. si vos te estresas, si te comienzan a bajar comes, las defensas, no no duermes comes, bien. te estresas mucho, y yo como virus me voy a reactivar, y como yo Así vivo es. en tus ganglios, vivo en tus nervios, te voy a comenzar a A molestar. molestar, Y exactamente. comienza el dolor. Ahora, bien lo dice Priscila, si fue el virus del herpes, con anterioridad, digamos que el paciente comenzó a tener bombitas, ¿verdad? Ujú. En la comisura de los labios. Que le conocen como fuego aquí. El fuego, ¿verdad? O tiene otro nombre que no puedo decir, pero es un dolor, un nombre bastante coloquial, algo con hormiga. Ujú. Ok, pero bueno, ya la gente que sabe ya lo ha escuchado. Entonces, ese Eso también tipo es de dolor, herpes. exactamente, es herpes. Ahora, nos salimos un poquito dentro del contexto del programa, que es dolor torácico, pero cuando se tiene también el herpes labial, Ujú. también hay un pródromo. Que es un pródromo? Algo que le Te avisa avisa. de que va a comenzar el dolor. Ujú. Ocurre también en el herpes genital. Ujú. Todas las ¿Ok? familias de los herpes tienen esa característica. Cuando va a aparecer el brote, comienza dolor, ardor en la piel, y se revisa en el espejo, se Ujú. ve y no hay No hay absolutamente nada. bombitas. Pero después de 7 días comienzan a aparecer ya las manifestaciones físicas. Lo mismo Así es. ocurre en el dolor torácico por una neuropatía en el cual la causa es un herpes zóster. Ujú. El dolor avisa 7 días Así es. antes. Es un dolor característico en mi cinturón, o sea, va siguiendo el La trayecto del línea. nervio, y dice, me duele todo esto. El paciente claramente lo Con el dedo te manifiesta. señala dónde está el Coge dolor. un dedo y dice, me duele aquí. Ujú. Un dolor clásico. Uno lo que hace es, por favor, retírese la blusa, retírese la camiseta, llama a su auxiliar Vamos a para el revisar. examen físico, y se valora. Y muchas veces no vemos absolutamente nada, pero por la característica del dolor y la pregunta, ¿es primera vez? ¿Le ha ocurrido antes? ¿Le han salido manchitas? ¿O ya existe un estigma? Exacto, que hacemos una pequeña cicatriz Ya previa hay de una alguna cicatriz, exactamente, infección. se ve una manchita un poquito rojita, ¿verdad? En Ujú. cierta parte de la piel, que una manifestación anterior, o Ujú. simplemente no tiene absolutamente nada, Ujú. y se le explica eso al paciente qué tipo de manifestación es, cómo es el dolor y cómo lo vamos a corregir. Hay medicamentos que son específicos para esto. Porque también hay neuritis esporádicas que están no Exactamente, asociadas a virus. sí, correcto. Entonces, si el paciente me está señalando con su dedo, doctor, me duele por encima, me duele así, tin, tin, Ya tin, nos tin. guiamos. Entonces yo digo, a ver, ok, si ya revisé todo lo demás, tienes una neuritis, una inflamación, Ahora, y vemos la respuesta al tratamiento. Ahora mira, hay algo que también es frustrante, tanto para el médico y tanto como para el paciente, porque las neuropatías, al menos hablando de herpes zóster, pueden durar mucho Mucho tiempo, tiempo. pueden durar muchos años, y me Ujú. ha pasado en la práctica, en la consulta privada, de que tengo pacientitos adultos mayores y me dicen, es que nada me hace nada. Calma. O sea, Ujú. tenemos tratamientos específicos que son para ese tipo de neuropatías. Así es. Tenemos uno de primera línea, tenemos algo que le puede seguir, tenemos otro escalón, Ujú. y cuando ya se cumplen todos los escalones y el paciente no ve mejoría, nosotros derivamos al paciente para otra especialidad, ¿ok? Ujú. Para que se reciba otra valoración. Obviamente lo mandamos al paciente con una notita de evolución, ¿verdad? Mandamos al Explicando todos paciente los exactamente con las tratamientos que ha recetas, tenido. con todo lo que se ha ido, Ujú. pero es muy frustrante porque muchas veces el dolor se cronifica, y el paciente, sumémosle a que tiene un umbral del dolor bajo, Bajo. no tolera este tipo de dolores. Entonces, todo eso también hay que tener en cuenta. Ujú. Para eso es este programa, para Orientarlos, mantenerlos ¿no? al tanto de que este tipo de eventos existen, de que hay dolores crónicos que son de muy complejo manejo, Ujú. que pacientes que tenemos que derivar a anestesiología, porque el anestesiólogo tiene que hacer un proceso ya un poquito Más más exhaustivo, invasivo, sí. exactamente, ya aplicando anestésicos de otra forma, Que de se otra llama vía. realmente bloqueos, ¿no? Exactamente, Para calmar el dolor así del nervio. diciéndolo rapidito, hay que bloquear al paciente. Ujú. ¿Por qué? Porque el La dolor que señal presenta... sigue generando dolor, dolor, Exactamente, dolor, no y logramos hay que... bloquear, no logramos bloquear la transmisión del dolor, entonces ya hay que irse, pues como quien dice, a las grandes ligas. Ajá. Porque Son los el últimos dolor... recursos, digamos, ¿no? Obviamente. Exactamente, obviamente explicándole al paciente que hay muchísimas cosas que se pueden hacer, Previo a eso. ¿ok? No se pierden las esperanzas, Ujú. que probablemente el dolor no se lo pueda quitar al 100%, pero que sí Así se le es. pueda bajar de intensidad y hacerlo un poco más manejable. Y Sí. antes que me olvide la idea, Priscila, estamos conversando sobre los dolores que son inflamatorios Así es. en el tórax, que puedan afectar la pleura.
Así es. Infeccioso. Se tocó la parte infecciosa y es muy cierto. Pacientes que vienen a la consulta con dolor bastante exquisito al momento de la inspiración, me llama eso la atención, un dolor pleurítico, que es un dolor transfectivo, punta de costado, siento que me clavan una flecha, siento Como que me lo clavan una atraviesan con una puñalada. flecha caliente. Exactamente, Cada pero vez que hay respira. otros casos también en que puede ser por una inflamación, y esa inflamación puede ser local, puede ser sistémica, Ujú. y Hay enfermedades algunas, autoinmunes, hay como usted decía, doctor enfermedades Henry. autoinmunes exactamente, y como Exacto. conversábamos antes de iniciar el programa, el lupus es la primera que me llama, que me viene a la memoria, Ujú. porque hay muchos casos de mujeres jóvenes Jóvenes. que debutan con dolor torácico y le buscamos por todas partes y no encontramos la causa, pero nos olvidamos muchas veces de ese tipo de enfermedades autoinmunes que son muy finas para diagnosticar, pero muchas veces por la edad de la paciente, por la raza de la paciente, por antecedentes familiares y por eventos en la infancia que Ajá. muchas veces no tienen importancia, pero cuando las comenzamos a traer al presente, al momento de interrogatorio, nos Bingo, llevan a ahí pensar de estaba. que quizás, y me Ujú. pasó con una paciente, otra vez nos salimos del contexto del tema, una paciente que es hija de la señora que me ayudaba a cuidar a mis hijas. Ajá. La paciente comenzó con una convulsión. Debutó con una convulsión a los 22 años de edad y la señorita, la paciente, recién se había casado, Ujú. la ingresaron a un hospital público y le Ujú. estaban investigando de todo y no se daba con el Encefalitis, me imagino, diagnóstico. buscando todo. Debutó con una convulsión, conversando con la señora, en la Ujú. familia nadie ha tenido absolutamente nada. ¿Manchitas en la cara? No. No. ¿Orina? Normal. ¿Se ha hinchado? No. Hay que buscar para esta enfermedad. Ujú. Y se le hizo la recomendación porque me puse en contacto con el colega que está en el hospital y a buena hora lo conocía. Digo, Ujú. ¿sabes qué? ¿Ya le investigaste el lupus? Ujú. No. Ok, comienza a buscar. 3 veces se hizo el tamizaje y las 3 veces salió negativa. Ah, No, negativo. mira, negativo Le digo, primero. búscale porque no hay otra causa. Efectivamente, al cuarto intento en un laboratorio externo, Mire, positivo, salieron los restantes positivos para lupus. Luego de eso comenzó tratamiento. toda la manifestación de la enfermedad. Entonces, en medicina no siempre 2 más 2 va a ser 4. Así No es. necesariamente porque mandamos un test, el test a nosotros nos va a dar el diagnóstico negativo. Ujú. Nosotros como médicos La clínica hacemos la supera el valoración resultado. clínica y la clínica, los síntomas, a nosotros nos Ujú. dan el diagnóstico. Que pidamos un examen de laboratorio, una imagen, sea eco, TAC, resonancia, cualquier tipo de imagen, Complementa la es clínica. para complementar y para segmentar, para poder saber en qué sitio específico está mi diagnóstico. La Así imagen es. no me dice qué es lo que usted tiene. Y si Ujú. nosotros enviamos a usted un examen de laboratorio, usted ya de entrada abrió el sobrecito porque más le pudo la La curiosidad curiosidad. de que llevarme el examen, ¿verdad? Sí, O mandarme típico. la foto por WhatsApp o por enviarme el PDF. Ajá. Primero lo vio usted y se asustó. Ya lo googleó. Doctor, me salió negativo, entonces ¿qué tengo? Espérese, nosotros somos los que valoramos los Ujú. exámenes de laboratorio y nosotros, si tenemos una sospecha, créame que le vamos a encontrar la causa, pero no dependemos de un examen de laboratorio. Eso Claro. es muy importante también recalcar, creo que ya lo hemos recalcado antes. Los exámenes de laboratorio nosotros nos dan una guía o nos sirven para saber en qué estadio está la La enfermedad enfermedad. que le hemos diagnosticado de forma clínica en Así el es. consultorio. Muchas veces oliéndolo, Ujú. tocándolo, viendo una manchita, ya sabemos qué es lo que tienen. Parece Ujú. mentira, pero es que es verdad, eso es lo bonito de la semiología. Eso es lo lindo de la semiología y por eso son una de las Ujú. materias que uno recién empieza su formación médica. Qué importante es el diagnóstico solo a veces solo viendo el rostro del paciente. Por eso Exactamente. decíamos, si nos llegaba a la emergencia un paciente con ciertos signos, yo ya sé, me oriento qué buscar. Obviamente, como dice el doctor Henry, es la parte de saber diferenciar para llegar a un diagnóstico definitivo. Y por último, pues tratar también el tema del dolor torácico que está asociado a la glándula mamaria. Ya que hablamos de mujeres, es importante entender que hay dolores en el tórax que realmente tienen un origen en la glándula mamaria. Inclusive, no todos los dolores mamarios se van a presentar directamente por secreciones en los pezones, sino que realmente viene un dolor a veces difuso en el área torácica que realmente incluye el área mamaria y a veces se irradia la parte posterior. Mira, con decirte algo tan sencillo que he tenido pacientes de baja estatura con gran tamaño de glándula mamaria que genera dolor torácico. Entonces el paciente dice, pero es que me he hecho todo, radiografías, no tengo tos, no tengo nada, me duele el pecho. Y le duele entre el esternón y la parte delantera.
Ok, vamos a hacer el examen físico. Mujer de baja estatura, con torso pequeño, con glándulas mamarias muy grandes que generan dolor, ¿sí? La glándula no duele, pero el peso de la glándula genera un dolor. Porque empieza a afectar la parte osteomuscular por un tema de peso y gravedad, tan sencillo como eso. Entonces el paciente empieza una cronicidad de dolor y va al traumatólogo y va a todos los ólogos posibles hasta, sí, o sea, hace todo y no encuentra mejoría. Ok, en esos pacientes incluso tienen que pasar por la especialidad de cirugía estética porque una reducción mamaria alivia el dolor. ¿Ya? ¿Ok? Y eso muy aparte de las enfermedades ginecológicas que comprometen a la glándula mamaria, como enfermedades de quistes mamarios, las mastitis, que generan dolor. Incluso mujeres lactantes que tienen a veces por el tema del manejo del pezón, en las mujeres más que nada en las primerizas, hay a veces estas mastitis que generan infección, hay un cuadro infeccioso, inflamatorio, que genera un dolor tanto en la mama como hacia todo el tórax. Ujú. Ya Ahora, que decíamos, el tema de los nervios siempre va a estar incluido, porque así es es. parte de la conexión normal del tórax. Ahora también tenemos que tener en cuenta que hay dolores que se originan en otra parte del cuerpo y que se van a reflejar al tórax. Ya esos dolores ya son un poquito más fáciles, digamos fáciles de poder distinguir de cuál es la causa primaria, porque se originan en un lugar que está por fuera del tórax, por fuera de la caja torácica, pero que se van a referir o se van a manifestar en el tórax, pero tienen origen en otro lado. Ese tipo de dolores también son de suma importancia, no hay que minimizarlos ni tampoco hay que automedicarse cuando se tengan esos dolores, porque por lo general cuando se presenta un dolor así tenemos que investigar algo que no sea tan bueno que se esté generando en otra parte del cuerpo. Con algo no tan bueno no quiero que se asusten, Así que empiezan. Si ya el doctor dijo que si me duele aquí, Dígalo, se me doctor, refleja mejor. el pecho, uy, ya me voy a mandar a hacer Dígame marcadores de una tumorales. vez. No, lo que quiero decir es que cuando no es tan bueno significa que no se valoren ustedes mismos. No con Dr. Google, por favor. Sí, no se valoren por meta, ¿puedo decir meta? Sí. Ya lo dije. No se valoren por la inteligencia artificial, no se valoren por teléfono, ya Así no es. se valoren con el amigo que está en X años de medicina. Porque hay cositas que son súper finas. Ya, hay detallitos que pueden ser que no sean de mucha importancia para ustedes, pero a nosotros nos gritan el diagnóstico. Ve, aquí estoy, pero no me están nombrando. Por ejemplo, un pacientito que llegó con dolor en el pecho crónico y de repente ¡pum!, me hizo un sangrado al escupir. ¡Pic! Claro. Yo ya sé que debo descartar de entrada, obviamente, de tuberculosis, entrada, por ejemplo, o algo digestivo inclusive. Por ejemplo, varices esofágicas también generan sangrado y el paciente escupe sangre. Entonces, a eso voy. O sea, no es que todo está dicho porque ya a tal persona le pasó y a mí me pasa igual, no. El cuerpo de esa persona es diferente al mío y el mío va a ser diferente que el de mi mamá, mi tía, mi primo. Entonces, el médico está justamente para eso. Recordemos que nuestros estudios de medicina son bastante extensos, estamos hablando de varios años de estudio, que permite diferenciar, correlacionar de manera correcta resultados de exámenes, imágenes y sobre todo la clínica, o sea, los síntomas del paciente. Ahora hay otros pacientes que también pueden desarrollar dolor torácico, pero bueno, no estamos hablando tanto de la consulta externa, de la consulta privada, más bien en el medio hospitalario. Nosotros nos asustamos muchísimo cuando tenemos un paciente que ya viene derivado a otro hospital y lleva 5 o 7 días encamado y no le han colocado su dosis de enoxaparina porque estaba acostado mucho tiempo con una fractura de fémur, ¿verdad? O una luxación de tobillo, con una fractura de tibia y peroné. Y no le han puesto su dosis de Noxa. O sea, es decir, no han evitado que forme coágulos. Y llega a mi piso y le hago esa consulta y debuta con dolor de pecho. Súbito, pin, de un día para otro. Entonces comienza con dificultad respiratoria, desaturación, dolor torácico. Lo ves moradito, sudoroso. Entonces pensamos en un tromboembolismo pulmonar y ya eso ya es como es lo primero, vemos, ¿no? Eso ya lo vemos en medio hospitalario. O pacientes que se han operado y a las 24, 48 horas regresan. Exactamente, nos han hecho un émbolo.
¿Qué pasó Entonces, ahí? Un coagulito, ¿verdad, doctor? Se formó por ahí algo de se algún del fue. sangrado que tuvo, viajó por sangre y ¡puc! Tapó pulmón. Entonces, Eso se llama tromboembolismo nos pulmonar. damos cuenta que la causa de dolor torácico, nosotros lo último que pensamos es que la causa sea el corazón. Ustedes le piensan primerito. Listo. Sí. Nosotros pensamos todo es el lo abanico. último que estamos pensando. ¿Por qué? Porque valoramos la edad del paciente, valoramos la marcha cuando camina, ¿Cómo ¿verdad? llega? Mientras que está la puerta de entrada al centro médico, está la consulta, vemos eso. Así Vemos es. la cara, vemos la faz, vemos la coloración de la piel y de entrada sabemos, uy, una persona que tenga pues el volumen abdominal bien grandecito, Ujú. con la forma de caminar, ya uno más o menos puede saber qué tipo de antecedente me está a mí llamando la atención por el motivo de la consulta. Esas son muchas cosas que vemos. Y doctor, acuérdese de la causa más común y a veces la más chistosa que lleva a la emergencia por dolor torácico, los famosos gases. Exactamente. La verdad es que a veces nos reímos porque uno dice, pero qué tonto, un gas, pero parece mentira. Ujú. La entrada de una burbuja de aire que pasa de la cavidad abdominal que se sube hacia la parte torácica puede generar un dolor que parece de infarto. Un dolor transfixiante, es decir, el paciente no puede ni coger aire, no se puede ni mover, está encorvado. Ujú. Y que escuchas, por eso tenemos que auscultar, y escuchamos pues la presencia de mucho aire dentro de la cavidad torácica que está fuera de la parte pulmonar. Escuchas, es un burbujeo así, pum, 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 que Exactamente. golpea, pa, 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 pa. Los ruidos abdominales se escuchan acá arriba en Lo el que debes tórax. escuchar en abdomen lo escuchas en tórax, Ujú. que es muy diferente al sonido de respiración y pulmonar. Incluso hasta la forma de sentarse del paciente, cuando el paciente se sienta, se hace hacia adelante, Ajá. ya signo de alarma. ¿Y cómo lo puede solucionamos? ser algo Algo que pericardio. rompa los gasecitos y el paciente a los 10 minutos Ujú. ya estoy bien. Y se Y va si, claro, bien campante. y si no cede, con eso, como te estaba mencionando, el paciente Ujú. se inclina hacia adelante, que ya es un tipo de Posición postura antiálgica, antidolor, correcto. ajá. Entonces, híjole, ya comienzo a pensar en el corazón. Entonces, son Claro. muchísimas cosas que nosotros Sí. valoramos como para poder darle un diagnóstico. Entonces, lo que nosotros queremos que ustedes se lleven de este programa, el mensaje es que primero, ante la presencia de cualquier dolor, pásenle un mensaje a su médico de cabecera. Ya, explíquele qué es lo que está pasando. Créanme, su médico de cabecera le va a comenzar a hacer preguntas, incluso para tranquilizarlo, para calmarlo. Si su médico de cabecera no está disponible, busque atención médica donde usted más le guste, donde usted más confianza siente le tenga a su confianza, médico. totalmente. Vaya y coméntele. Y sobre todo, coméntele a quien ya conozca su historial clínico. Si su médico no tiene médico que no conoce historial clínico, vaya igual a consulta. Si tiene una carpetita con todos sus antecedentes, llévela. Véngame Porque Vitalis. todas esas cositas, y esa ya debe ser la pauta que hacía el último. Claro. Porque todas esas cositas que tienen usted en su historial, nos puede estar en nosotros indicando qué es lo que está pasando. Eso como punto uno. Vaya al médico. Segundo punto, no se automedique porque usted no sabe qué daño se puede estar haciendo a la causa primaria o a la causa secundaria que le está provocando ese dolor. Puede incluso opacar el síntoma importante que nosotros ya nos Correcto. gritaba el diagnóstico. Exactamente. Y como tercer punto, no se autodiagnostique, no esté buscando en redes, no esté buscando inteligencia artificial, porque si bien es cierto, hay incluso inteligencia artificial para médicos. Yo la uso como un método de ahorrarme tiempo de estar leyendo tantos estudios. Okay, yo lo utilizo para ponerme al día, okay, sobre últimos estudios o últimas publicaciones que hayan salido. Me ahorro un montón de tiempo, porque en vez de leerme 30 páginas, okay, me leo ya las cosas puntuales y cuando ya tenga yo un momento, pues me pongo a leerme la epidemiología y tantas vainas que uno también deben conocer. Ujú. Pero yo hago eso, pero porque ya conozco el trasfondo de una enfermedad. Tienes el contexto, tienes la Exactamente, si información. ustedes van y le preguntan directamente, le van a botar posibles diagnósticos. Una Yo ya- tos te dice cáncer de pulmón. Exactamente, entonces si tengo secreción verde, automáticamente empieza, oye, está infectado, tengo una infección. La secreción verde Bronconeumonía. significa absolutamente otra cosa Otra completamente cosa, distinta. que ya hemos hablado en infecciones respiratorias. Exactamente, y esas Ujú. son cositas que nosotros somos los que tenemos que valorar. Ok, si se hacen Así es. exámenes de laboratorio, no se pongan a interpretar ustedes porque tengan un asterisco en cada una de estas cosas. Es que No. ya yo vi puros asteriscos, doctor, y es que estoy re mal. Exactamente, no hagan eso, porque Tranquilos, incluso no. tenemos que hacer... No siempre es así. En algún momento vamos a tocar también ese tema sobre Las biometrías, que es lo que más interpretación, asusta. exactamente, interpretación de exámenes de laboratorio. Entonces, eso como resumen, que se lleven ese mensaje. Los dolores que se presentan en el pecho no necesariamente son de origen cardíaco.
Si ya han tenido algo muy diferente, ya tienen ustedes un antecedente de que ya le han tenido angina de pecho, ya han tenido ingresos hospitaleros por angina, O han sido operados del o corazón, ya han tenido una ergometría positiva, una ergometría dudosa, que son las pruebas de fuerza, exactamente, claro, fuera de fuerza, exactamente, o ya le han programado una cinecoronariografía, que es el cateterismo, un claro. cateterismo. Entonces ya ahí el contexto cambia por completo y se Claro. supone, yo supongo, que ya tienen su cardiólogo, su hemodinamista, que conoce su cuadro clínico y automáticamente cuando tengan ese tipo de dolor, yo ya sé O y cualquier confío dolor torácico, que van a ir acudir directito donde su hemodinamista y no van a Ujú. estar tomándose o aumentando la Autom- dosis de los que ya están tomando por prescripción. Así es. No hagan eso. Ujú. Ante todo dolor, si se automedican, van a matar el dolor, por supuesto que sí, o puede que no. Y si en caso que no sea así, van a aumentar dosis y van a venir todas las Se pueden complicaciones complicar. que pueden acarrearse por estarse automedicando. Ujú. Así que espero que lleven ese mensaje, si es que pueden enviar el programa a otras personas para que también comiencen a hacer conciencia sobre que los dolores no se minimizan y no se automedican y no se autodiagnostican a buena hora. Y lo último, no se autoderiven, no El vayan especialista. al médico que usted cree que tiene que ir, porque perderán su tiempo, lamentablemente. Tienen que recibir una atención primaria. Para eso estamos nosotros, los médicos generales, ¿no? Exactamente, nosotros somos los médicos que captamos al paciente, tenemos los conocimientos bastante amplios como para poder saber qué es lo que tienen y si en caso de que necesiten ser enviados a un médico especialista, por supuesto, va a ser lo primero que nosotros responsablemente tengamos que hacer. Así que eso es todo por mi Agradecerles parte. por ser parte de nuestro programa de Voces Médicas el día de hoy y pues como decíamos, muy contentos de poderles dar un poquito de información, que más que nada esperemos que haya sido muy claro para ustedes. Si tienen alguna duda, igual sepan que pueden escribirnos siempre en YouTube, poner sus comentarios, darnos ideas de qué otro programa les interesaría también que topemos. Siempre estamos muy abiertos a escuchar las necesidades que tienen los pacientes y si tienen algún comentario, yo que sé, doctores, por ejemplo, explíquenme qué significa tal término. También siempre estamos abiertos en los programas de explicarles cierta terminología médica que a veces nosotros manejamos porque es parte de nuestro lenguaje, que tal vez no les quede tan claro. Siempre nosotros podemos explicarlos de manera sencilla para que ustedes también pues entren en todo el contexto de lo que estamos explicando y les quede clarita la idea que queremos dejar. Así es, tenemos aquí abajito una casilla de comentarios. Si desean que nosotros les hagamos una valoración médica general, pues para servirles siempre, nos pueden buscar en Instagram como @medvitalis, ¿okay? El icono es azulito con la palabra Medvitalis. Estamos ubicados detrás del Mall del Sol, en la ciudad de La Vernaza Norte, Manzana 9, Villa 1, frente a Adisol. Súper fácil de llegar, a una cuadra de la Puerta de Bebemundo. Quedamos a las órdenes, de aquí nos vemos hasta el próximo programa.